Hola, vuelvo a saludarlos, ¿sí? Espero que vayan bien con la lectura, ojalá ya hayan leído los 4 textos que corresponden a esta unidad 6 de psicoanálisis y entonces me puedan seguir fácilmente y podamos tener una buena cantidad de preguntas de parte de ustedes para profundizar en algunas cuestiones, ¿sí? En principio, el primero de los textos que van a ubicar allí es la sexta conferencia de Freud. Recuerden que son una serie de conferencias que Freud dicta durante 2 años, entre 1915 y 16, y en el curso del 16-17, que están en los tomos 15 y 16 de Amor Ortu, ¿sí? Esta es la sexta conferencia, que es parte de toda una serie destinada al sueño, luego de haber comenzado estas conferencias de psicoanálisis con las operaciones fallidas, entre las cuales sabemos que están, bueno, en principio el trastrabarse o desliz verbal, también hay deslices en la escritura y deslices en la audición, de la misma manera que hay otra serie que tiene que ver con el olvido y que se corresponden o que le siguen, que es el extraviar y el perder. Además de estos fenómenos familiares, cotidianos, de la vida, llamémosla normal, el punto es que también el sueño lo es. También el sueño es un fenómeno de la vida cotidiana, ¿sí? En cuanto tal, el punto es que Freud plantea, como lo dice el título de su conferencia, premisas y técnica de la interpretación, con lo cual fíjense, y podemos advertir rápidamente, que las premisas son en particular y son 2, y en cambio la técnica de interpretación es una sola. Bien, entonces la primera de estas premisas, el primer supuesto de Freud, es el de que el sueño es un fenómeno psíquico, un acto psíquico de pleno derecho, es decir, que mientras algunos lo consideran antes de Freud, pero también después de Freud, un fenómeno orgánico que tiene que ver con el descansar y la actividad nerviosa que pueda haber incluso durante el descanso. El punto es que a Freud le interesa sencillamente este aspecto y por eso es una premisa del psicoanálisis considerarlo como un acto psíquico. Bien. En cuanto tal, ¿qué es lo que sucede? Cuando el sujeto relata un sueño, ¿sí?, se le presenta como un fenómeno enigmático, es decir, no sabe lo que el sueño dice o lo que el sueño quiere decir. Por lo tanto, el soñante, aun relatando su sueño, no sabe lo que el sueño quiere decir y entonces cree que no sabe. Freud justamente desdice esto, puesto que el mismo soñante es quien, para decirlo en términos cinematográficos, es quien ha escrito la historia o el guión, incluso ha descrito los escenarios y todo lo que tenga que ver con lo que en el sueño se ve como una cuestión de imágenes, digo, como si fuese en el cine. Es decir, que aunque el soñante no sepa lo que el sueño quiere decir, está claro que es un acto psíquico del sujeto. Por lo tanto, el primer paso que da Freud acá es que el saber, el psicoanálisis, el saber inconsciente es del paciente. Bien, entonces así como al pasar les mencioné cuál es el otro de los supuestos o de las premisas freudianas y que es una contradicción. La otra es que se trata de un saber no sabido,
Es decir, esa es la definición del inconsciente que nos da Freud en este texto. ¿Está? Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que hace el psicoanálisis? Bueno, igual que cuando alguien tiene un desliz verbal, un equívoco en la palabra y no se entiende qué es lo que quiso decir, cualquiera podría preguntar, che, pero ¿qué quisiste decir? No se entiende. O dijiste tal cosa y tenías que se esperaba que dijeras otra palabra. Bueno, en ese punto, dice Freud, en eso consiste la indagación psicoanalítica. Por lo tanto, ahí tenemos que el paradigma de toda indagación psicoanalítica es que el analista tiene que hacerse decir por aquellos a quienes estudia, si cabe el término, puesto que no olvidemos que se trata de que el psicoanálisis es una investigación, hacerse decir por el mismo soñante o por el mismo sujeto la solución al enigma que nos plantea. En este punto, ese enigma puede ser el que está en juego tanto en un desliz verbal, en un olvido, en un chiste, en un sueño o incluso en un síntoma. Cuando alguien consulta por un síntoma, viene porque tiene un enigma. No sabe qué es aquello que le está pasando con ese síntoma, que lo tiene, pero que de algún modo no se lo puede sacar de encima. Entonces es un cuerpo extraño que no entiende por qué tiene que convivir con él. Entonces podemos advertir lo siguiente. Tenemos primero cualquier fenómeno que aparece en la clínica. Fundamentalmente he mencionado aquellos que tienen que ver con los que se denominan las formaciones del inconsciente, ¿sí? Y un segundo momento que es el de la asociación libre propiamente dicha. Es decir, que primero tenemos, en términos freudianos, un fenómeno que es ese momento inicial en el que el paciente empieza con su discurso, y por eso siempre el momento inicial de la partida de cada sesión psicoanalítica la tiene el paciente, y luego lo que continúa es la asociación respecto de ese planteo inicial. ¿Sí? Fijémonos entonces que la asociación libre, como a veces se dice, no consiste tanto en dejar hablar al paciente. Ese dejar hablar es inicial. La asociación libre es una asociación, un trabajo asociativo respecto de eso dicho inicialmente. Lo mismo que acontece entonces con el análisis de un sueño. ¿Se entiende? Bien, espero que esto sea claro, porque justamente se trata, plantea Freud, de que se tiene que producir un saber, ese saber inconsciente no sabido. ¿Sí? ¿De dónde tomó esto Freud? Bueno, claramente lo hace a partir de haber participado en las experiencias de hipnosis en la clínica de Liévol junto a Bernheim, donde luego de poner en estado de hipnosis al paciente, al despertar el paciente cumplía determinada orden, y entonces de una manera un tanto insistente lo indagaba una y otra vez, insistiéndole al sujeto, al de la experimentación, que había cumplido una orden y que entonces él debía saber por qué lo había hecho. Y aunque el sujeto dijese que no, él insistía hasta que aparecía ese saber. Por lo tanto, advirtamos que la indagación psicoanalítica tiene que ver con la asociación libre, y en ese punto es el analista el que sostiene la asociación, y aunque el trabajo asociativo lo hace el paciente o el analizante. Bueno, como se advierte, entonces
tenemos estos dos tiempos. Un tiempo en el que aparece un relato de un síntoma o de un sueño, y luego lo que es propiamente la asociación libre a partir de eso. Por lo tanto, lo que está en juego cuando hablamos de psicoanálisis es un tiempo retroactivo. Al principio, el soñante no sabe lo que el sueño quiere decir, ese es el tiempo del relato del sueño, pero eso todavía no es la asociación libre. Y luego, en la asociación libre tiene que aparecer un saber acerca de ese fenómeno enigmático que es el sueño, un olvido, un desliz verbal o un síntoma. Bien, esta técnica de hacerse decir por el paciente la solución al enigma que nos plantea, ¿sí? Y que consiste en asociar, nos remite a un test de asociación de palabras, que es un test que había planteado Wilhelm Wundt, el padre de la psicología, y que consiste en que el psicólogo le dice al sujeto de la experimentación una palabra, y el sujeto de la experiencia debe asociar o debe decir la primer palabra que se le ocurre. Entonces, esa técnica la ha usado Carl Gustav Jung, ¿sí? Este discípulo suizo de Freud que trabajaba a la distancia, y que para aquellos que tengan tiempo y ganas pueden ver esta experimentación de el test de asociación de palabras en la película Un método peligroso, pero que consiste básicamente en tomar los tiempos de reacción, como en muchos test, y ver el tipo de calidad de respuesta, a ver si es esperable o no esperable, ¿sí? Entonces, básicamente cuando la respuesta deja de ser la esperable o el tiempo de reacción es más del habitual, entonces se supone que allí está en juego, dice Jung, un complejo inconsciente, ¿tá? De manera tal, ahora va a hablar Freud, que el test de Wundt, que es de la psicología experimental, que es algo alejado de la técnica de asociación del psicoanálisis, entre estas dos orillas, entre estos dos cuestiones distantes, Jung ha establecido un puente entre ellas a través de la noción de complejo inconsciente. Bien, hasta allí las semejanzas entre el test de asociación de palabras y la asociación libre psicoanalítica. ¿Cuál es la diferencia? En el caso del test de asociación de palabras, dice Freud, es el psicólogo el que plantea sobre qué palabra debe asociar el sujeto. En cambio, en psicoanálisis, el propio sujeto es quien propone sobre qué va a asociar. Fíjense que de nuevo están esos dos tiempos lógicos entre el momento del planteo y el momento de aquello sobre lo que va a asociar. Ven que no es lo mismo la asociación que sobre aquello que se va a asociar. Bueno, ¿cómo termina esta sexta conferencia? Freud nos cuenta un olvido que tuvo. Este olvido es que él estaba hablando del príncipe Alberto, recordaba que vive en Monte Carlo, pero no podía recordar el nombre del país. Como acontece, ¿ven? Entonces ese es el fenómeno sobre el cual luego va a asociar. ¿Qué es la asociación? Bueno, las palabras sustitutivas que aparecen en el caso de un olvido. Esas palabras sustitutivas, que si son un sustituto no son las genuinas, sino que la genuina es la que se está buscando, ¿sí? Entonces, la asociación, fijémonos que nunca es propiamente la genuina, sino es lo que se está buscando. Por lo tanto, tenemos en verdad un tercer tiempo, que les voy a terminar de explicar.
Se trata que primero está el olvido y luego las palabras asociadas. En el caso de Freud aparecen las palabras Montevideo, Albania y cólico. ¿Sí? Rápidamente, como conocía algo del castellano, entonces advierte que Albania tiene que ver con el alba y con lo blanco, y entonces se le ocurre Montenegro. ¿Sí? Cuando aparece Montenegro, entonces advierte que la sílaba repetida es mon. ¿Sí? Mon, que está en Montecarlo, en Montevideo y en Montenegro, y entonces aparece la palabra que está buscando, que es Mónaco. Fijémonos entonces que tenemos tres tiempos. El tiempo del olvido, ¿sí? Que es un instante. Luego la asociación libre, que es en términos de Lacan el tiempo de comprender. Y por último, el momento de conclusión, cuando aparece la palabra buscada, el contenido genuino, que ya no son las sustituciones previas. Fijémonos entonces que estos son los tres tiempos que se estructuran en cualquier sesión psicoanalítica. Bien, una palabra más sobre la cuestión. Pueden advertir que también estaba la palabra cólico. Cólico es una palabra esdrújula igual que Mónaco. Entonces, cólico, Mónaco y la palabra y la sílaba, mejor dicho, mon, son las que estaban en juego en la asociación. Advirtamos entonces una cuestión más. De ninguna manera puede confundirse la asociación libre con una asociación de ideas. La asociación de ideas es un planteo filosófico del empirismo, básicamente eso está planteado por John Locke, ¿sí? Y en ese sentido el punto es que la asociación, como la plantea Freud, es una asociación que va por lo que él denomina asociaciones extrínsecas. ¿Qué significa extrínseco? Fuera del centro. Es decir, no tiene tanto que ver con el significado o las ideas, sino la sonoridad de las palabras, la homofonía, que suenen igual. El mon de Montecarlo, Montevideo, Montenegro y Mónaco es esa partícula mon, que en alemán no significa nada, y también esta sonoridad en estas palabras esdrújulas como es cólico. Por lo tanto, fijémonos que ahí que lo que está en juego es la insistencia de las asociaciones extrínsecas de partículas sonoras por las que están en juego en la determinación psíquica. ¿Está? En cuanto tal, estas partículas sin significado es lo que Lacan denomina el significante. ¿Sí? Por lo tanto, para tomar un poco la cuestión y presentar algo más, es por eso que la asociación libre no consiste en otra cosa que la asociación significante. Bueno, con esto espero dar por terminado esta sexta conferencia y ver si en otra ocasión tomamos algunos otros textos de este módulo de psicoanálisis. Los despido, hasta la próxima.